Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro quinto podcast. Hoy un tema muy especial y que nos toca a muchas mamás y papás que tenemos hijos que viven con diabetes. Hoy hablaremos de la transición de jóvenes, de niños, jóvenes a adultos, y tenemos dos invitados súper especiales con una gran trayectoria y una experiencia muy grande en el tema. Yo los dejo de nuevo con Ana María para que ella nos haga el honor de presentarlos. Pues realmente el honor es para nosotros tenerlos aquí, para nuestra comunidad. Ustedes dos, no solo como profesionales, sino que como personas, son algo muy importante para esta comunidad de diabetes y para nosotros en lo personal. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos aquí una pareja de esposos que son médicos los dos, y los dos trabajan en endocrinología. La doctora Orellana trabaja en lo que es pediatría, y el doctor trabaja en endocrinología de adultos. Entonces, por eso era tan importante para nosotros en este episodio en particular invitarlos y que ellos nos ayuden a realmente entender cómo es esta transición, porque es muy importante para nosotros como familia darnos cuenta que nuestros niños van creciendo y van teniendo pues otras necesidades, otros requerimientos, e inclusive otro equipo médico, ¿verdad?, que van a necesitar. Y emocionalmente para nosotros también es fuerte darles, claro, nos hemos preparado, pero darles en ese momento como la estafeta a ellos para que ellos empiecen. Entonces, primero para nosotros muchísimas gracias al tenerlos aquí, que puedan compartir un poco de toda esa experiencia que ustedes tienen y todo todos los conocimientos que tienen y aportarnos para nuestra comunidad. Así que bienvenidos a los dos. Realmente es un honor tenerlos aquí. Quisiera que nos contaran un poquito de su experiencia profesional, para que los demás que nos están viendo sepan realmente a qué tipo de personas tenemos aquí, a qué tipo de doctores. Nosotros nos podemos quedar muy cortos, va a ser algo como solo un poquito, una pincelada de todo lo que hacen la doctora Orellana y el doctor Pinzón, que hoy nos engrandecen esta sala con su presencia. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues soy la doctora Claudia Orellana, soy pediatra, soy endocrinóloga. La Facultad de Medicina la realicé en La Habana, Cuba, y luego regresé a Guatemala y estudié pediatría en el Hospital San Juan de Dios y la Universidad de San Carlos. Luego hice un posgrado en medicina crítica y cuidado intensivo. Trabajé durante algunos años, pero pues vi la necesidad de endocrinólogos en el país, la poca cobertura hacia esta población, y decidí ir a México. Me formé como endocrinóloga pediatra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, y pues ahí inicia mi historia en la endocrinología, algo que me apasiona, y sobre todo el tema de diabetes, que es un tema todavía con brechas grandes y con grandes oportunidades de trabajar, y aprender y conocer aquí en Guatemala. Entonces, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo a la asociación, y pues para nosotros también es un gusto y un honor estar acá, porque admiramos mucho realmente toda esta actividad que se ha generado alrededor de la asociación, y todo este trabajo tan bonito que ustedes han realizado durante todos estos años, y la representación que ya tiene nuestro país creciendo con diabetes. Pues mi nombre es Oscar Pinzón, soy médico, hice la especialidad de medicina interna y posteriormente hice la especialidad de endocrinología en adultos. Estudié en México, en la Universidad de Guadalajara. Y actualmente, pues, a mi regreso al país he ejercido algunos años en salud pública, y pues actualmente solo ejerzo en mi clínica. Y pues endocrinología sale también a raíz de una inquietud. Diabetes fue probablemente lo que me gustó más, y eso pues me encaminó más bien a esta especialidad de endocrinología, que como bien dice Claudia, pues tiene un montón de espacios donde se puede trabajar en diabetes, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Como les decía, esto solo es una pincelada. Aparte son unas personas maravillosas, con un gran corazón, tienen una familia muy linda, y eso suma, todo eso suma. A nosotros nos gusta mucho la gente que vive en familia, y pues
cada tema que nosotros escogemos tiene que ver con familia, porque eso es lo que nos ha inspirado a nosotros a trabajar en esto. Pues este tema importantísimo yo lo viví, Ana María lo está viviendo y sabemos todos los retos que encontramos, y además pues muchos pacientes de la asociación están en esta fase donde nos encontramos en un limbo. Y por eso es que creímos importante hacer ver este tema. Sí, queríamos preguntarles pues a los dos si nos podrían decir cómo podemos entender este proceso realmente como eso, como un proceso, no como que viene con el DPI, ¿verdad? Porque no es que ya cumplen 18 y entonces ya los pasamos, sino que cómo ustedes podrían explicar este proceso. Cuando Janina me compartió el guión, realmente yo me sentí muy, muy contenta de poder tocar este tema, porque es un tema que inclusive en las asociaciones grandes de diabetes, las grandes instituciones, la ADA, por ejemplo, ISPAD, solo da pinceladas de la transición, pero realmente es una necesidad que se ha visto a nivel de muchos sistemas de salud, en que no hay guías claras sobre transición. Y creo que en Guatemala es un tema sumamente importante por la brecha que hay entre el cambio de la atención pediátrica a la atención de adultos, y sobre todo en las instituciones de salud pública que atienden niños hasta los 13 años. Y realmente la brecha de atención luego para estos pacientes que apenas están entrando en la adolescencia y ya los pasan a servicios de adultos, yo creo que los chicos probablemente salen de allí, de la primera experiencia, asustados, ¿verdad? Temerosos de que están compartiendo con adultos. Entonces creo que este tema es importante. Y nosotros tenemos la fortaleza que somos esposos, pero la mayoría de pacientes no tienen la fortaleza de pasar de la atención pediátrica a la atención de adultos de una forma ordenada, con un resumen clínico, con una referencia específica, sino que bueno, acá está tu hoja, felicidades, ya no tienes nada que ver con pediatría y tienes que pasar a un médico de adultos, y bueno, busca en redes sociales, en algún directorio, quién te puede atender y quién tiene agenda. Entonces creo que eso es un factor importante en la atención de estos pacientes. Creo que tal vez para entender a nuestro público, cuando hablamos de transición hablamos del proceso de migración, en que el niño que fue diagnosticado con diabetes, en este caso diabetes tipo 1, aunque ya estamos viendo también chicos con diabetes 2, pues es el proceso en que va cambiando, pasa a la pubertad y finalmente llega a la edad adulta. Ahora, este es un proceso que muchas veces el cambio de la atención médica se da muy abrupto. Es decir, pasan de ser niños, adolescentes, adultos y luego son liberados a un sistema donde a veces carecen de los recursos para hacer una transición adecuada. Es decir, esa migración de mis servicios de atención médicos pediátricos a servicios de atención médicos de adultos. Entonces, el paciente a veces, como dice Claudia, pues se queda perdido, no sabe con quién ir. La información que tenía el pediatra a veces no llega a nosotros como adultos y es empezar de nuevo. No sabemos el diagnóstico, cuándo se hizo, cómo se hizo, qué crisis, qué hospitalizaciones, interrecurrencias tuvo el paciente o con qué se está acompañando, ¿verdad? Entonces, para nosotros a veces es difícil hacer ese proceso de migración y sobre todo en sistemas que lastimosamente nuestro sistema a veces de salud pues los migra muy tempranamente. Y hay una cosa que nosotros siempre platicamos y tratamos de comunicárselo, ¿verdad? El paciente pediátrico no es un adulto chiquito y tampoco el paciente adulto es un niñote grande, ¿verdad? Entonces, todo es un proceso en el que deben ir amarrados el proceso de migración, donde el paciente encuentre el siguiente encargado de brindarle servicios de salud, pero que tenga una comunicación, que no sea un desfase abrupto, ¿verdad? En el cual el paciente se pierde y se siente abandonado o se siente aislado de los servicios de salud. Hay algo que los dos han tocado en este momento y que nos encontramos mucho con las familias de la asociación. Los pasan adultos a los 13 años. Y si bien ha sido difícil el seguimiento en pediatría por el volumen de pacientes, ahora menos
en los adultos. Y entonces tienden mucho a estar perdidos, a crear un desapego al tratamiento y crecen, o sea, van creciendo con las mismas dosis que tenían de niños, con las mismas cosas que tenían en pediatría. O sea, esa transición realmente donde más nos afecta es en salud pública. Porque bueno, en la consulta privada ustedes pueden referirse el uno al otro. Incluso también hemos encontrado que en la consulta privada es como complicado encontrar un médico aquí en Guatemala que le dé el siguiente paso a estos niños y jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Qué queda para nosotros hacer? Tanto las familias como los médicos. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues la mayoría de guías donde se han instaurado algunos protocolos o procesos de transición medianamente funcionales, porque inclusive en la mayoría de estudios de casos de la vida real, la mayoría de pacientes al final no se sienten al 100% conformes con la transición por muchos factores de riesgo. Primero porque sucede durante la pubertad, en una etapa muy difícil en la parte psicológica. Son pacientes que muchas veces no tienen poco desarrollo de su autonomía porque han sido muy dependientes del cuidado de los padres, ¿verdad? Y muchas veces no es porque ellos no quieran tener autonomía, sino porque también muchas veces los padres somos muy insidiosos en tratar de mantenerlos bajo control, ¿verdad? Porque obviamente nosotros hemos vivido como padres la historia de ellos, probablemente muchos episodios ni siquiera los recuerden y pues uno de padre tiene esa conciencia de las complicaciones que pues por ser adolescentes o adultos jóvenes a veces hay poca conciencia de ello. Entonces, pues de las estrategias un poquito más prometedoras es que esa transición no inicie como tal a los 18 años, ¿verdad? Que puede iniciar a los 18 años si vemos que es un joven que tiene una madurez psicológicamente, está un poquito más preparado y que esa transición pues dure más o menos un año, en el que el paciente llegue a la atención pediátrica y empiece a conocer a su endocrinólogo de adultos. ¿Por qué? Porque es una condición que necesita de mucha empatía con el médico, de hacer match, de hacer un equipo para sentirse bien atendido y tener la confianza de continuar en sus cuidados. Entonces, quizás sea una estrategia en la que los padres puedan tratar de hacer el esfuerzo, ya sea en medicina privada o medicina pública, no hacer el cambio abrupto de especialista para que el joven aprenda a tomar decisiones por sí solo, desarrolle su autonomía, disminuya la ansiedad en el cambio de atención. Es algo más allá de solo una dosis de insulina. Es también la parte psicológica, social, su ambiente, su entorno que hay que cuidar. Y yo ahí quisiera preguntarle al doctor específicamente cuáles cree usted que podrían ser esas habilidades que debería de tener un adulto joven que tiene esa transición, ya que no tenemos como un protocolo aquí en Guatemala, pero cuáles pensaría usted, sumando lo que decía la doctora, que deberían de ser esas habilidades con las que debería de contar, pues no solo él, sino que su familia, su equipo, ¿verdad? Claro. Uno de los principales fenómenos a los que se encuentra el individuo en esta etapa es que quiere ser independiente. Y precisamente durante esa etapa los pacientes solos no tienen toda la experiencia para cumplir a cabalidad su tratamiento. Y usualmente, como siempre ha existido un cuidador, el cuidador en este momento pues se empieza a quedar relegado y el paciente se vuelve independiente o empieza a tomar decisiones por sí solo, que a veces no son las más acertadas y ahí es donde nosotros debemos reforzar. Pero las cosas importantes que el paciente en transición tiene que tener es precisamente esa interacción. Tener conciencia de que en este momento él va a ser el principal actor de su tratamiento y de su evolución, darle las herramientas y las fortalezas necesarias, principalmente en educación, identificación de crisis, cómo diferenciar una hiperglicemia simple de una complicación, cómo identificar bien las hipoglicemias. Una de las cosas importantes que nos sirven a nosotros es la administración de la insulina, la educación
tener bien claro los aportes de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas que debe tener, el conteo de carbohidratos, que es una herramienta fundamental que él tiene que tener ya a esta edad. Es decir, no podemos migrar a un paciente pediátrico a adulto sin que conozca esto. Entonces, esas herramientas van a servir. Y obviamente, como decía Claudia, pues hay muchos factores. En la migración del adulto, del paciente en pubertad, adulto joven, pues hay muchas cosas. A veces el sentirse rechazado, aislado de la sociedad, el saber que tiene una condición crónica, cómo compartirla a su medio social, a sus amigos, ¿verdad? A veces ellos tratan de ocultarlo, tienen a veces problemas de aceptar en esta etapa el por qué yo tengo diabetes, el por qué tengo que vivir en esta forma. Y entonces trabajar eso, ¿verdad? La parte psicológica, ver la parte escolar, a pesar de que ya muchos migran a la universidad, y es uno de los factores por los que a veces también saltan al paciente adulto porque ya no quieren ir con el pediatra, llegan a la sala de pediatría y ven niños y los niños le preguntan ¿por qué vienes tú? ¿Verdad? No, yo también soy paciente. Entonces ya se sienten fuera del lugar. Entonces eso también los impulsa a buscar ya atención con adultos. Entonces darles ese reforzamiento en la parte también psicológica, en la parte escolar, ¿verdad? Generar los medios para que él se pueda desarrollar adecuadamente como un individuo, pues lo más parecido a lo normal. Hay dos cosas importantes ahí. En esa etapa resulta que ellos quieren pertenecer al grupo y eso les afecta mucho, como usted decía. Pero nosotros, en nuestra experiencia, Ana María, ahora que lo está viviendo, es bien complicado para nosotros de papás soltarlos en ese momento, darles esas herramientas. Y por eso es que nosotros ahora insistimos en que debemos educar desde el inicio a los pacientes, a las familias. Incluso nos debemos educar como padres para poder hacer esa transición. Exacto, ¿verdad? Y que no empiece como tan tarde, ¿verdad? Sino que empezar a darles herramientas cuando pueden, cuando vamos a visitar a algún debutante y nos dicen los papás, ¿y cuándo se va a poder pinchar él? ¿Y cuándo se va? Y uno, lo más rápido posible, ¿verdad? Sí. Para darle esa independencia al niño, que empiece pues temprano, pero a los papás también, porque nosotros cuanto más vayamos postergando estas cosas, nos vamos aferrando más a esa figura de cuidador primario que está encima del paciente, que al final no le hacemos un bien, o sea, lo hacemos con todo el amor del mundo, pero no le estamos haciendo un bien, porque los niños cuando ya tienen habilidades, o sea, para hacerlo, deberían de hacerlo. Y entonces nosotros insistimos mucho eso en la educación para todas las etapas, porque realmente creemos que es importante que el niño se vaya haciendo, aunque sea niño, responsable de ciertas cosas que puede, ¿verdad? Siempre con el acompañamiento, pero de algunas cosas que ya puede, para que esta transición de la que estemos hablando pues sea un poquito más suave. Sería lo ideal. Sí, porque si no sucede, que abandonan el tratamiento. Sí. O sea, yo, por experiencia lo digo, o sea, tienden a descuidarse, lo voy a hacer a mi manera, porque pues estamos tratando nosotros como cuidadores primarios de darles el control a ellos, pero no están preparados para tomar el control. Precisamente es uno de los problemas que enfrentamos en transición, el abandono. Porque cuando damos ya pasamos la responsabilidad al paciente, y parte del proceso de transición es que ya esté el paciente solo en la consulta, que él ya sepa el rol que él está jugando activamente en el control de su enfermedad. Y muchos pasa eso, ¿verdad? Precisamente crisis que pueden ocurrir en esta etapa, donde el paciente se siente aislado, se siente deprimido, y una de las cosas que hace es precisamente abandonar el tratamiento, un rechazo hacia la enfermedad, y eso pues genera un retroceso en su control, en su evolución. Y es precisamente uno de los fallos principales en el proceso de migración, donde el paciente se siente abandonado, donde ya no tiene a interactuar porque el cuidado o la atención que traía del endocrinólogo pediatra, que lo viene viendo desde hace muchos años, y el cuidado que ha tenido especial con él en la parte adulta, no, porque ya damos más responsabilidad al paciente. Entonces
a veces pues el paciente se siente abandonado o aislado, y como bien dice, a veces la carga de pacientes que hay en diabetes, porque pues en adultos hay más diabéticos tipo 2, en diabetes 1 son muy poquitos, y lastimosamente a veces no se hace una consulta diferenciada para ellos, y las consultas son muy largas. Entonces en algunas instituciones pues se ven cada 6 meses, a veces una vez al año. Entonces para un paciente con diabetes tipo 1 eso no es posible. Entonces ese es uno de los principales problemas que enfrenta el paciente en esta edad. Es un tema que podríamos hablar durante horas, pero ¿qué piensan ustedes? O sea, usted como endocrinóloga pediatra, que debieran los pacientes tener como mínimo para pasar el niño. ¿Usted cómo se lo entregaría al doctor? Digamos, sí, nosotros sabemos, ya el doctor nos dijo. En un mundo ideal. En un mundo ideal, porque eso no pasa, y hemos visto que a los endocrinólogos pediatras les cuesta mucho pues dar la parte de educación principalmente a los pacientes tipo 1, por lo mismo que decía el doctor, que las consultas son muy largas y hay muchos factores que ver en una consulta. Y pocos endocrinólogos. Entonces, usted como endocrinóloga, ¿cómo prepararía a su paciente para que él llegue con la consulta a adultos? Esto pues como algo que una mamá debiera esperar de su endocrinóloga, ¿verdad? Porque como este podcast va dirigido principalmente a las familias, pues que usted nos diera un consejo de que en los casos nosotros estamos promoviendo mucho esto de nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros. Es porque estamos fomentando que los pacientes sean parte del tratamiento, que ellos sean involucrados. En el caso de los niños, las mamás o el cuidador primario, ¿verdad? Bueno, considero que cosas básicas que son de cajón, que lo sabemos, ¿verdad? Los tipos de insulina que el paciente usa, cuál es el esquema de insulina que utiliza, si es un esquema basal bolo, los tipos de insulina y cuál es el efecto de cada uno de ellos, porque es necesario administrar la insulina de 24 horas y la insulina en cada momento de comida, porque suele haber mucha omisión, sobre todo en los tiempos de comida, de las dosis de insulina adecuadas, cómo cuidar la insulina, cada cuánto debe cambiarla, sobre todo porque probablemente haya una brecha grande de tiempo entre una consulta y otra, y que ese paciente sepa que en los 3 meses, si el frasco alcanza 3 meses, las dosis, pues debe saber que no lo va a utilizar 3 meses, ¿verdad? Que debe cambiar sus frascos de insulina, rotularlos cuando los inicie, ver fechas de caducidad para que no tengamos ningún inconveniente en este tiempo, cómo administrar la insulina, la autoadministración, manejo de hipoglicemia e hiperglicemia, qué hacer, y sobre todo identificarse como un paciente con diabetes, porque ya es un joven que va a andar probablemente con sus amigos una noche solo, ¿verdad? Que sus amigos o su círculo más cercano sepa que este paciente o que este joven tiene diabetes, y que si, no sé, hay alguna complicación, ellos también puedan asistirlo y auxiliarlo. Que en su entorno, ¿verdad?, cercano, siempre él busque a alguien que conozca de su condición. A veces, como decía el doctor Pinzón, lo esconden mucho, ¿verdad? Y la gente tiene una complicación y la gente no sabe, ¿verdad? No sabe qué está sucediendo. Como mínimo un resumen médico de cuál ha sido su historial, que lo acompañe. Algunos estudios de laboratorio que sean los últimos que el paciente tuvo para ver cómo ha estado su control en los últimos meses, y pues sobre todo su cuidado en la alimentación, el ejercicio físico, o sea, no olvidar los pilares fundamentales, que eso ya debe ir como un cambio de estilo de vida. Tratar de que al menos lleve un corto o un breve resumen de cuál ha sido su historial. Estos pacientes en pediatría usualmente no vemos tantas complicaciones. Cetoacidosis, pues si están enfermos o abandonaron las dosis de insulina, pero si colocan una dosis de insulina, aunque se mantengan hiperglicémicos, usualmente no hacen cetoacidosis. Pues la hipoglicemia es de las más temidas, ¿verdad? Y puede ser una causa frecuente si tenemos mal control o sobreadministración de insulina, pero no vemos tantas complicaciones crónicas que empiezan a aparecer en la etapa adulta y que nosotros como pediatras quizás las minimizamos
porque no luchamos con ellas, no son nuestro día a día, ¿verdad? Son otras situaciones. Pero en la etapa adulta, si no concientizamos de que estas complicaciones, si tenemos un mal control, van a aparecer sí o sí en la etapa adulta, pues creo que eso también puede concientizar un poco más al paciente de continuar con los cuidados con el médico de adultos. Porque el aparecimiento de complicaciones probablemente va a ser algo que el endocrinólogo de adultos va a ver con más frecuencia. Y ahí es donde le llegan a usted, doctor. Lastimosamente tal vez no llegan en el proceso, en el periodo de transición, sino que llegan cuando ya hay complicaciones, que desearíamos que no fuera así. Claro. Porque realmente, como decimos aquí en el podcast, ¿verdad? O sea, más educación, menos complicaciones. Si estuvieran en todo el tiempo monitoreados y con sus citas y con todo, pues evitaríamos esas complicaciones que son las que se refiere la doctora. Así es. Lo que sucede pues obviamente tenemos nosotros diferentes pacientes, es decir, tenemos a los pacientes que muy tempranamente se diagnostican, ¿verdad?, que nos llegan a nosotros con más de 10 años de diabetes, ¿sí? Y tenemos a los pacientes que fueron diagnosticados en la adolescencia, que pues llegan con ventanas más cortas de evolución de la enfermedad. Entonces, entre más tiempo viva el paciente con la enfermedad o más viva expuesto al factor, pues obviamente la probabilidad de complicaciones van a llegar y eso depende principalmente del control que haya tenido en la etapa anterior. Hay pacientes que, lastimosamente, no todos tienen el mismo acceso de salud y por lo tanto, pues muchos ya llegan con complicaciones. Por ejemplo, complicaciones oftalmológicas, problemas en ojos, problemas en riñón, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que ya en la etapa adulta empezamos a ver, que ya empiezan a tomarse en cuenta, sobre todo por el tiempo de duración de la enfermedad, que ya hay que empezar a tener en cuenta. Nosotros en adultos, pues usualmente ya evaluamos otros factores, riesgo cardiovascular, riesgo de enfermedad renal, riesgo de enfermedad ósea, etcétera, pero que estos pacientes que son muy jóvenes usualmente no entraban en las calculadoras, pero hay algunas guías que ya nosotros tenemos recursos para estimar ya riesgos que dependen mucho del tiempo de evolución de la enfermedad y la aparición o no de complicaciones precisamente a órgano diana, que puede ser ojo, puede ser riñón, neuropatía, y la combinación de estas pues obviamente incrementa el riesgo. Entonces ya empezamos a ver más cosas que probablemente en la edad pediátrica no las veían. ¿Por qué? Porque el tiempo que ellos pasaron en tratamiento todavía no les dio chance de desarrollarlas, a diferencia de lo que ocurre en el adulto, ¿verdad? Entonces probablemente ahí vamos a ahondar en algunas cosas que probablemente ya solo se ven en adultos. Pues realmente pues todo lo que nos han dicho es tan importante y así queremos hacérselo saber, que si su hijo o su hija está en esta etapa o está próximo a esta etapa, pues primero educarse, seguirse educando usted, a su familia, a su hijo, para que pronto tome las riendas de esta condición por sí solo y tener, pues, buscar ese apoyo con endocrinólogo de adultos y tratar de hacer, pues, ese conversatorio entre el de pediatra y el adulto. Si no se puede, pues realmente como debería hacerse y dicen las guías internacionales, pero por lo menos con una hojita donde diga, pues así se lo mando y esto es lo que estamos haciendo hasta ahora, sí. Esto es lo que ha sucedido, que a veces es porque nosotros no lo pedimos, inclusive tal vez solo dejamos de visitar al pediatra por la edad, como usted decía, ya no quieren sentarse en la sala de espera de pediatría. Pero no pensamos que eso es súper importante para el que lo recibe, el médico que lo recibe, y poder hacer esa combinación, aunque tal vez no una manera perfecta, pero de una mejor manera como lo estamos haciendo actualmente. Entonces, siempre estamos a tiempo de hacer cambios y yo creo que la educación es la herramienta principal que tenemos. Y pues realmente les agradecemos este espacio. Ya saben que están súper invitados para muchísimas cosas más que nos pueden contribuir, porque Gracias. Ustedes tienen pues tantos conocimientos y tanta calidad humana, y por eso estamos muy contentos de poder compartir la experiencia de estos doctores con todos ustedes, que sabemos que va a ser de muchísima utilidad. Pues nada más de nuevo agradecerles por este tiempo tan importante y un mensaje para los papás. Tenemos un minuto.
en dos palabras, ¿qué les diría a los papás que llegan con usted y que fomente esta transición? Primero, no tengan miedo. Es un proceso más que hay que luchar, superar, educarnos, buscar estrategias. La asociación creo que da un apoyo fundamental, importante para educarnos, para estos cambios, para sentirnos preparados. Si dejamos todo a último momento, obviamente vamos a sentir miedo e inseguridad, pero si somos constantes en los procesos de educación y nos acompañamos de personas que nos puedan apoyar y pues ser honestos ante los miedos, el reto, que es normal, pero buscar ayuda con pares, tratar de buscar estos espacios que nos ayuden a educarnos y a sentirnos más empoderados y más seguros con este cambio. Pues todo proceso de cambio, todo proceso de migración lleva muchos cambios y los cambios muchas veces nos asustan. Pero créanme que hay grupos precisamente como la asociación donde hay personas que ya han vivido esto, que tienen la experiencia y que los pueden apoyar. No se sientan abandonados, papás, chicos y ahora adultos, no se sientan abandonados. Hay personas que han pasado por esto y que les pueden apoyar mucho y no ver este proceso de migración como algo malo, sino ver la oportunidad de cambios que van a ser de beneficio a largo plazo para mi salud. Muchas gracias, entonces nos vemos pronto. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo segmento de nuestro podcast número 5 y como estamos hablando de transición de niño, joven a adulto, pues queríamos también tener esa parte donde el padre ve la transición y tenemos invitados aquí a los papás de Javier. Javier, ¿es? De Javier, bueno, no le va a cambiar el nombre, que acostumbro a hacer eso, que nos van a contar un poco, primero, de quiénes son y luego pues ya vamos a entrar un poco más en qué es lo que está pasando en esta vida de transición de joven a adulto. Empezamos contigo, si quieres. Muchas gracias. Bueno, primero pues agradecerles por abrir este espacio para nosotros, a ambas, ¿verdad? Muy contentos de estarles acompañando acá en esta mañana. Mi nombre es Alejandro López, yo soy el padre de Javier López Castro. Soy ingeniero en sistemas, así que mi tema es la tecnología, ¿verdad? Y bueno, pues hemos vivido una transición muy, muy interesante desde niño de Javier hasta ahorita, pues que está cumpliendo sus 18 años, así que va a ser un gusto, pues, transmitirle las experiencias que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Gabriela Castro, de López. Soy mami de Javier y como les comenta mi esposo, pues, ha sido una travesía muy interesante. Yo siempre le digo a él, ser tu mamá es bien entretenido. No se aburre uno, ¿verdad? Siempre hay una experiencia nueva o ver qué podemos aportar como familia, ¿verdad? Para el crecimiento y el apoyo de él, ¿verdad? Entonces estamos aquí muy agradecidos de acompañarles y pues que comience esta bonita plática, ¿verdad? Pues somos nosotras las agradecidas que se hubieran tomado el tiempo para venir y compartir esto que es tan importante para nuestra comunidad, porque sabemos que hay muchas familias que están en ese proceso. Entonces, cuéntenos cuándo debutó Javier. Javier André debutó a los 12 años de edad. Debutamos un mes antes de que cerraran por pandemia. Entonces sí fue un escenario bastante caótico para nosotros como familia, porque de un momento a otro nos quedamos sin apoyo médico. Aquí en Guatemala nos quedamos sin apoyo médico y mi papá es médico, pero increíblemente Javier lo pone muy nervioso. Mi papá es un excelente médico, pero Javier lo pone muy nervioso y yo empecé a investigar cómo podíamos encontrar un apoyo. Y gracias a Dios hay una fundación en México que es para diabetes tipo 1 precisamente. Y este médico empezó a hacer lives en pandemia porque obviamente no podía atender a sus pacientes y habían pacientes de nuevo ingreso. Y él decía, es increíble cómo se están quedando sin el apoyo, sin saber qué hacer. Y yo me conectaba a todos los lives de él y yo iba a hacerle preguntas con cuaderno y lápiz en la mano. Entonces él me fue guiando como esto de la insulina de acción rápida, puedes jugar con ella,
Me dijo un día, y me encantó la ideología del médico, porque me dijo, si tú sos una mamá normal, no le vas a dar de comer helado y pizza a Javier todos los días. Entonces, no le digas no puedes comer, porque vas a crear un niño con ansiedad. Un niño que va a estar cambiando la refacción en el colegio, un niño que alguien le va a dar dinero y va a ir a la tienda y se va a empezar a atiborrar de todo lo que él pueda a escondidas tuyas, y siempre vamos a tener esos picos de insulina que para ti van a ser inexplicables. Entonces yo te aconsejo, sé una mamá normal que de vez en cuando le deje darse sus gustos como cualquier mamá, cualquier niño, y maneja esa insulina a tu conveniencia. Hay días que quizá lo que vaya a comer tenga menos carbohidratos, bajas esa insulina. Entonces a nosotros, la verdad es que en lo personal, yo lo he visto con otras mamás, cuando de repente están platicando en el consultorio es que se está comiendo un montón de cosas, escondidas y todo. En la casa, pues tratamos siempre de mantener chocolate sin azúcar, chocolate con azúcar. Entonces Javier se mide y sale bailando. Tengo azúcar baja. Puedo agarrar un chocolate normal, ¿verdad? Entonces yo sí. Y compramos de los pequeñitos, ¿verdad? Porque tampoco es una barra. Y eso nos ha ayudado muchísimo con Javier. Nos tocó cuidarnos en extremidad por la misma situación con la pandemia. Y lo más importante, ¿verdad? El temor no lo teníamos solamente nosotros de papás, sino él. Él tenía un pánico tremendo a las agujas. Entonces él me decía, yo no voy a poder con esto. Si tú me amas, pedile a Dios que me muera. Entonces, ¿qué le decía yo a mi hijo en el hospital de esa manera? Porque fue desgarrador como mamá vivirlo. Y, perdón, nuestra familia pues nos abrazó de una manera increíble. Y yo le dije, desbloqueé mi teléfono y empecé a mostrarle todos los chats de sus compañeros de colegio, porque gracias a Dios lo apapacharon mucho, de nuestra familia. Le dije, un momento, esto no es tuyo, esto es nuestro. Esta batalla no es tuya, Javier. Tienes mami, tienes papi, está tu hermana y todos, ¿verdad? Gracias a Dios, desde que Javier fue hospitalizado en ese tiempo, no hemos regresado. Y pues la verdad es que no ha sido fácil porque porque no es fácil. No es fácil. Y él como niño fue en ese momento con una psicóloga, pero sigue creciendo. Entonces vuelven a invadirlo muchas dudas. Vuelve él a cuestionarse el ¿por qué estoy viviendo esto yo? Mami, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Y a preguntarse de un montón de cosas. Entonces le digo yo, es que aquí no es que tú hiciste algo, no es que mamá hizo algo, no es que papá tocaba. Y le digo, yo sé que para ti parece muy tonto lo que yo te voy a decir, pero Dios tiene un propósito para todo esto. Y parte del propósito ha sido pues abrazarnos, acompañarnos más como papás, como familia, la hermana de él también, ¿verdad? Sí, no, y algo que puedo pensar yo, bueno, a este punto de la vida que hemos vivido ya con Javi, ¿verdad? De tantas experiencias, a no referirnos como una enfermedad a la diabetes. Nosotros, de hecho, en la casa, cuando nos referimos a esto, nos referimos como una condición de vida, correcto. Entonces siento que eso ha hecho un cambio bastante en la forma de pensar de Javi, ¿verdad? Porque al inicio justo lo que decía mi esposa, ¿verdad? Él decía, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué estoy así? Tratábamos nosotros de guiarlo, ¿verdad? Pero es una situación difícil, ¿verdad? Es no hay que ya tenía 12 años, entonces exacto, se da cuenta de muchas cosas. También estaba en la preadolescencia, o sea, correcto, todo eso es, podríamos decir, un poco más complicado. Yo entiendo perfectamente, a mi hijo lo diagnosticaron de 3 años y él no tenía noción realmente de lo que estaba pasando, una conciencia real de qué estaba pasando, era otra nuestra realidad. Cuando el niño ya tiene 12 años, pues se cuestiona todo esto que ustedes nos explican. Es cierto. Y puede haber muchas de nuestras familias que se sientan totalmente identificadas con esto, porque los niños expresan todo esto que están sintiendo y les cae pues como un balde de agua helada en su vida normal que llevaban. Totalmente. Y esto viene a cambiar
la vida de todos, como ustedes Correcto. decían. Correcto. Es algo muy importante y que pues yo siempre digo, soy repetitiva en esto. Cuando diagnosticaron a Alejandro, todos teníamos diabetes en la casa y pues nos ayudó mucho. Pues miren, aquí hay una cosa bien particular. Ana María es la persona que en su familia se vino el mundo encima y tuvieron que... Ana María dejó todo por cuidar a Mateo. Y cuando nosotros llegó la diabetes a la casa, nosotros lo tomamos como algo más que había que hacer. O sea, sí, por supuesto, a mí me dolió, pero para mí, no, yo no tuve esos momentos de lágrimas. Mis momentos de lágrimas llegaron después. Claro. Cuando pasa el tiempo y tú ya no tienes el control y tenés que dejarlo soltar. Ahí es cuando llegaron mis momentos de lágrimas. Entonces, Ana María comprende y yo, la verdad, no puedo empatizar con eso porque para mí, el momento del debut, Alejandro tenía 9 años. Fue, bueno, ¿qué hay que hacer? Eso fue una cosa tal vez por la personalidad de mi esposo, por la dinámica entre nuestra familia. Bueno, todos hacemos lo que hay que hacer y ya. O sea, no hubo refunfuneo de mis hijos, de los hermanos, ni mío. Bueno, todos tratamos de seguir con la vida normal, solo que teníamos que aprender a cómo cuidar la diabetes de Alejandro. Claro, nosotros como familia tuvimos ese momento de luto, porque realmente creo que hasta para una persona que le diagnostican presión arterial alta, Claro. es de, la gran, ya ahora me voy a tener que estar midiendo y la pastillita y todo, ¿verdad? Cuando André fue diagnosticado como mamá, para mí fue cómo no me di cuenta, cómo no noté muchas situaciones. Lamentablemente en esa época yo estaba pasando una situación de salud muy difícil y estaba a punto de entrar al quirófano. Cuando de repente yo empecé a notar a Javier raro y le comenté a mi papá los síntomas de Javier. Me mandó a hacer un examen que yo nunca había escuchado en mi vida y lo googleé, ¿verdad? San Google. Y decía que era para detectar cáncer. Y yo dije, ay no, mi papá hoy sí fracasó. Te amo, papi. Y le dije a mi esposo, mira, me saca cita con el pediatra mañana para Javier André, porque mi papá me está mandando este examen y ¿qué está pasando? Cuando André ya fue diagnosticado, la pediatra solamente lo vio y sintió un aroma de la boca de Javier André que yo lo Pero había pasado inmediato, ¿no? desapercibido en realidad. Qué linda la pediatra, la amo. Sí, Sí, yo también ya no la conozco, pero ya la amo. Ya la amo. Y ella me dijo, muy diestra. él es diabético. Y yo le dije, no. Y me dijo, Le señora, estoy diciendo es que diabético. es. No Y le yo, estoy preguntando. No le estoy preguntando, le estoy Sí, diciendo. ella me estaba confirmando. Entonces ella mire, vamos a hacer un examen de sangre. Y estaba tan atiborrado el laboratorio del hospital. Y ella me dijo, porque era un hospital privado, mire, me dijo, midámosle con glucómetro. ¿Cómo no se me ¿Dónde está el ocurrió? glucómetro? Dijo, sí. Cuando midió a Javier. Ella sí tenía. Ella sí. tenía glucómetro. Ya vieron correcto. la importancia de tener un Totalmente. glucómetro en las clínicas, pediatras. Ojo. Ojo, Sí. gracias a esta pediatra. Mi Sí, respeto. totalmente. ¿Sabe que el endocrinólogo de México que me apoyó con Javier André, el lema de él es un glucómetro en cada clínica, sin importar que no sea pediatría? Él dice... Pues es algo que estamos fomentando Un nosotros. dentista, un oftalmólogo, tengo en mi todos clínica. tienen que Bravo. tener un glucómetro. Y por medio del glucómetro fue que ella diagnosticó con Javier André con 600 de azúcar. Claro, Sí. ya no había Entonces, vuelta de En hoja. ese para el momento hospital. no estábamos nosotros ni siquiera claros de, bueno, eso es mucho, es poco, ¿cómo está? Sí, Claro. ni siquiera En sabe uno qué total onda. ignorancia. Sí. Él Claro. tiene 600. Ay, eso es... Entonces, Y la ¿qué? pediatra dijo, miren, necesito rapidísimo que lleven al hospital a Javier. Claro. Porque puede entrar en nos dijo, bueno, ahí nos enteramos de que existía un coma diabético, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente creo que como cualquier familia, nosotros pues nos asustamos un montón, salimos corriendo al hospital y empezamos a vivir, fue el inicio realmente de un montón de eventos que pues nosotros ni siquiera soñábamos Claro. en ese entonces, ¿verdad? Javier André llegó al hospital armando un show. Totalmente. Yo Claro. estoy bien, no sé qué. Claro. Y era como que yo estaba Suéltenme, secuestrando al niño, ¿verdad? Sí, Y vaya que no entonces- estaba en los Estados Unidos. Sí, me metí presa Sí, nos por él. compromete. Y llegó el momento en que hasta los del hospital así como, señora, el niño está peleando, se siente bien, ¿verdad? Y donde ven la orden de la doctora, le dice, mira, trae un glucómetro. Javier nunca había estado hospitalizado
y que de repente lo agarraran en una camilla casi que amordazado para Es la primera historia que escucho de ese. Sí, entonces fue un shock. Fue choqueante. Entonces yo lloraba porque le decía a mi esposo, es que mira, cada vez que lo tienen que pinchar o algo, te juro que yo casi que estoy encima de la camilla con él, porque él tiene una fuerza. Y aparte ya de 12 años son tremendo. grandes. Ya no era un muchachito Ya no que los pudieran puede dominar. uno Y entonces él Dominar decía, tan fácil, le correcto. pega a las enfermeras, le digo, te juro que nos van a sacar, le decía yo. Pobres. Y le sacaron el glucómetro y era lo mismo que la... Correcto. Correcto. Y pues estuvimos en cuarto de shock por 2 días. Hasta mis suegros lo fueron a visitar al hospital, permitieron que llegaran con él. Sí. Y la verdad es que, como le dice mi esposo, algo que nos dijo este endocrinólogo mexicano, nos dijo, a mí me gusta ver esto como una condición de vida. Para mí una enfermedad te quita cosas. Una enfermedad te ata a una cama, a un hospital. Y le dijo a Javier André, esto va a ser una enfermedad cuando tú no te cuides. Claro. Entonces está en tus manos. La transición que hemos pasado, que estamos pasando de niño a adulto, puede ser un poco cruda, Ana María, porque de niño hay que apapacharlo, hay que abrazarlo y que la psicóloga nos apoye porque llega un momento donde no tenemos nosotros manos. Pero ahorita él ya tiene que tomar ciertas responsabilidades. Y entonces un día discutimos muy fuerte por las benditas mediciones y apuntar, ¿verdad? Entonces le dije yo, ok, perfecto, no lo hagas. Cuando vayas al doctor y te diga, Javier, ¿por qué no apuntó? Doctor, me amputaron la mano. Disculpe, doctor, estoy ciego, no miro. Javier, yo como tu mamá, sin pensarlo, yo daría mi vida por estar en tu lugar. Yo daría lo que me queda de años de vida para que eso se fuera de ti. Pero no puedo hacerlo. Pero quiero que entendas que estas son las consecuencias. No te falta insulina, no te faltan tiras para glucómetro, no te faltan jeringas, no te falta la stevia, los chocolates sin azúcar, los jugos sin azúcar. O sea, hacemos todo para apoyarte. Ahora bien, vamos al lado ridículo. Te va a gustar que cuando venga tu novia a la casa, yo te pregunte delante de ella, ¿y te inyectaste? ¿Cuánto tenías, mi amor? ¿No te va a gustar ser el bebé de mamá? Si no les gusta enfrente de los amigos, imagínense De los enfrente de la novia. De la novia. Ya una novia, sí, porque... Con eso de las novias es cosa, porque con el momento en que Alejandro empezó con su novia, yo a ella la tuve sentada, mira, tenés que hacer esto y esto y esto. Si tú miras esto, pasa esto. Entonces, ahí por supuesto fue una etapa así como que muy buena, porque Alejandro se cuidaba a él y todo. Pero no es siempre la luna de miel que uno espera. O sea, esto no hay una manual de instrucciones para este cambio y no hay una receta perfecta. No hay nada que te pueda decir qué hacer y qué es mejor. Y lo que podemos hacer fecha. es ni una fecha, No. porque te digo, les contaba yo a los doctores que mi hijo pues decidió empezar a ir a un endocrinólogo de adultos a los 27, 28 años. Antes de eso, Ya siempre es hora, te dijo. No, pues es que necesitaba hacer ciertos cambios. Pero es algo que ellos tienen que tomar y para nosotros de papás es algo... El yo creo, dejarlos. es como te Soltar digo, es ese como te cuidado, digo. sí. A mí el debut, crecer en la adolescencia sí fue difícil, pero todavía yo tenía el control. Pero entregarle a él la cerrada, o sea, que él solito se cuidara, eso ha sido lo más difícil, porque creo que no adquirimos esa confianza en ellos y se la transmitimos, porque tenemos siempre ese miedo de que no lo va a hacer bien, no va a hacer como yo. no lo va a hacer No es como lo yo, mismo, sí. o sea, inconscientemente transmitimos eso. Y la verdad es que lo más importante, pienso yo, es dejarlos y que ellos experimenten. ¿A costa de qué? No sé. La verdad es que Sí, es a sumamente costa difícil. de salud. Sí. Salud física, porque Javier André pues ya nos está haciendo correr con cosas de la universidad. Y entonces yo empecé a paniquear, literal, porque le dije a mi esposo, ¿qué va a pasar con los horarios de comida de Javier André? Que si se inyecta, que no se inyecta. Nunca fue así de
siempre fue de, si te quieres inyectar aquí en la sala, hacelo, aunque haya visita, porque no queríamos que él se avergonzara de su diagnóstico y que él se sintiera como, ay, es que me van a ver, o qué vergüenza si me tengo que medir. Que se entonces fuera a inyectar al baño o cosas así. Aprendido a inyectarse, Exacto. sí, ha aprendido a inyectarse re bien en el brazo, lo hace de una manera increíble y todo. Entonces, lo dejé este año solito y dije, vamos a ver cómo va. Javi, el reporte. Sí, mami. Javi está al día. Ajá. De repente, los meses, Javi, quiero ver el reporte. Déjalo. Déjalo. Unos 10 días, si mucho, de 6 meses. Y yo, va. Cuando salía ahorita nos subió la glicosilada. Y nos subió de 5.2, que nos habíamos permanecido desde el 20 hasta el 24. Niño símbolo come. Y nos subió ahorita a 7. ¿En qué repercutió? En que Javier comía y le daba sueño. Pero entonces la Lantus que él se inyecta en un horario riguroso siempre, Javi, ya te inyectaste, a eso voy, Javi, la inyección, sí, no sé qué, 2 horas, 3 horas después se le inyectaba. Entonces ahora que él vio esto, mi papá vio los exámenes y le dijo, a este hay que ponerle ojo, le dijo. Porque, o sea, ahorita no estás en riesgo, pero sí es de parale y tiene que bajar. Entonces me dice, mami, ¿qué hago? Inyectarte de la manera correcta. No todos los alimentos reaccionan igual en todos los cuerpos. Yo he escuchado mamás que, por ejemplo, los lácteos sube azúcar en sus hijos, en sangre. A Javier André no. Yo le doy yogur a Javier André y no hay manera que suba. Entonces él sí tiene que comer algo con miel o algo así, alguna fruta, para que él pueda recomponerse. Entonces ahora empezó nuevamente con los horarios, a apuntar. Tiene una aplicación que lo desespera porque hasta que él ya hizo las cosas y él le puso, ya está realizada la acción, deja de sonar. De lo contrario, el teléfono se vuelve loco. Mi hija la puso para unas cosas de la universidad. Le dijo, ya me aburrió tu aplicación. No he terminado esto y va a sonar. Entonces le dijo, es que esa es la idea, que no se te olvide, ¿verdad? Y ahorita ya empezó y me dice, mami, no me está dando sueño después de comer. Pero lo que pasa es que comía, se le subía el azúcar un montón. Claro. Y bajaba. Bueno, hay un montón de cosas ahí que es en lo que caemos en lo mismo. Tenemos que educar a nuestros hijos y que ellos sepan y conozcan su cuerpo. Sí. Correcto. Porque nosotros no sabemos lo que ellos sienten, nos lo repiten todos los días nuestros hijos. Tú no puedes imaginarte, pero no sabes lo que se siente. Y una cosa es lo físico y otra cosa muy importante es lo emocional. Sí. Porque claro que los números son importantes, pero no es lo más importante. Que pudiéramos tener un balance entre unos buenos números y qué son buenos números, porque también en eso también qué son buenos números, pero que él emocionalmente, él y nuestros hijos y los hijos de todos ustedes estén emocionalmente bien, que eso es lo que queremos como papás, Totalmente. ¿verdad? Entonces, este acompañamiento que ustedes dicen y que me parece súper adecuado, que no solo es el médico, sino que con acompañamiento psicológico y todo, pues es lo ideal, lo que deberíamos de tener. Y nosotros como padres también, porque nosotros a veces nos sentimos sin herramientas. Y ese miedo que decía Yanina, el miedo de soltarlo, no es solo por tenerlo, sino que porque qué va a pasar, por ver en el futuro. O sea, se descuidan aquí, ¿cuánto tiempo se van a descuidar? Pero hay que dejarlos como cuando empiezan a caminar. Sí. O sea, que uno tiene miedo que se caigan. Totalmente. Y se van a caer. Se Es van el a mismo caer. sentido. Se van a caer. Se van a caer. Muy buena enfrente de comparación, uno. sí. Entonces, eso es, que uno lo deja y bueno. Yo traté de evitarlo, pero se De fue la a dar caída, con la sí. maceta, Sí. cabal. Sí. Y se lastimó. Sí. Entonces, Pero aprendió, ¿verdad? Aprendió. Y eso, cabal, o sea, ahorita hicieron unos exámenes y los exámenes pues no estaban como normalmente Que no estaban. están mal. Y entonces él, pero pues esperemos que no haya muchas, pero en general, ¿cuántas veces se cae un niño cuando empieza a caminar? Sí. Pues Muchas. sí. Entonces, lo hemos tenido como tan cuidado, o sea, y yo hablo por mí. Y creo que todos somos así. Como tan Sí, cuidado. es cierto. Entonces, por ejemplo, Mateo el sábado cumple 14. Ah, qué alegre. 14. Y Mateo es súper independiente. O sea, yo no tengo nada que ver con
ni con sus mediciones, nada, pero sí estoy pendiente, entonces ya solo le hago así, ve, y me hace una carota que no va a decir que no. El mío tiene 29 y yo Y sigo. se hace lo mismo. Así, ve, así, y me voltea a ver así como con cara de mal oculto amor. Pero lo estoy preparando, le estoy dando las herramientas, no lo he soltado de un solo porque voy acompañando. Es paulatino, y me pues, ha costado mucho, pero quiero hacer de él una persona que cuando llegue a cierta edad, como digo, no llega con el DPI, ¿verdad? O sea, no es así como aquí está, ya. Ya está todo solucionado, Sí, es mentira, sí. Pero que tenga las herramientas, y yo creo que eso es lo que ustedes pues nos cuentan aquí que han hecho, y realmente así debería de ser. Es lo que buscamos, ¿no? De hecho, ha habido una evolución a través de los años, ¿verdad? Creo yo. Porque, bueno, desde algo tan básico como es la inyección, ¿verdad? A Javier desde el inicio le daba pavor todo lo que era tema de agujas, ¿verdad? Entonces, en el momento que ya el doctor le dijo, mira, es que esto tienes que estarte inyectando diario. Él literal se le paraba el pelo de pensar que tenía que hacerlo todos los días y a toda hora, ¿verdad? Pero ahora, pues la verdad que después de todas las experiencias creo que estamos contentos de verlo, de que, bueno, muchas veces ni mi esposa ni yo le decimos, y él solito, bueno, ya está la comida, sí, ok, cuando sentimos ya está él poniéndose su inyección, ¿verdad? Entonces, hemos visto pues que tal vez no está todo cubierto, pero sí ha habido una evolución de responsabilidad y de parte de él. Ellos pueden. Exacto, que ellos pueden, pero como dice mi esposa, muchas veces no quieren, ¿verdad? La de las 8 de la noche es todo un tema, ¿verdad? Esa después me la pongo. Me decía, entendeme. Entendeme, y un día me dijo, correcto. No me puedes entender. No, tú no lo estás viviendo. Entonces, sí. Yo dije, tiene la boca llena de razón. Entonces le dije, ok, no te entiendo, pero entonces hazme la campaña. Cuando no te querrás inyectar, decime y yo te inyecto. Entonces, así hacemos. No, gracias a Dios, no he seguido. Pero sí hay veces que se me llegan a acostar a las piernas todavía y digo, ¿cómo tenés 18 si seguís siendo mi bebé, verdad? Y le digo, ¿qué pasa? No me quiero inyectar. Y le digo, ok, ven, lo voy a hacer ya. Entonces, un día me dice, mami, ¿y hasta cuándo vas a seguir detrás de mí? Toda la vida. El último suspiro. Hasta que como con Nunca todos vas a los dejar hijos. de ser mi Como hijo. con todos los hijos. Con todos los hijos, Sí. porque ellos lo sienten porque viven con esta condición que uno está, y uno sí, es cierto, está como más encima de ellos, pero uno está encima de todos. Yo tengo 4 y estoy encima de los 4. Nosotros tenemos 2, gracias a Dios, ya ahí cerramos fábrica, pero con Javier, el acompañarlo en el tema de alimentación, nos ha apoyado a nosotros también a ir cuidando de nosotros. Correcto. Claro. Es cambio de hábitos en la familia. En general. Familia. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo solo quisiera una frase, no muy larga, para que para los papás Le que puedan les aconsejo, compartir a los le puedan papás y a las compartir familias desde algo su muy experiencia. cortito que ustedes piensen que ellos tienen que tomar en cuenta. Ok, bueno, de mi parte, pues lo que les platicaba de que tomen esto como una condición de vida, ¿verdad? No lo tomen como una enfermedad, porque definitivamente vamos perdiendo desde la entrada con ellos en mencionarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces creo que nosotros como padres debemos de tomarlo de esa manera y verlo de la mayor naturalidad posible, ¿verdad? Creo que eso es lo principal. De mi parte, creo que es importante el acompañamiento psicológico junto con el médico. Incluso ahorita que él está en esta transición de niño a adulto, porque hay lugares donde nosotros no podemos llegar porque ay mi mamá, ay mi papá, y lo que dice la doctora para él pues es importante porque ella estudió eso, porque ella tiene el título para eso, y es algo que como papás nos ha generado mucha paz y muchos beneficios, no solo a nosotros como familia, sino lo más importante para Javier André, ¿verdad? Entonces, que no le tengan miedo al psicólogo, porque muchas familias le tienen un pavor al psicólogo, como que los niños se fueran a ir al Federico Mora, y no es así, ¿verdad? Alejandro me dice lo importante del acompañamiento. Él ahora que tiene 29 años y de su propia voluntad lo está haciendo, dice que eso es muy importante, entender lo que uno siente. Correcto. Bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, y realmente ha sido un tema muy interesante, y ya sabemos que más educación y menos complicaciones. Hasta la próxima. Gracias.